Bueno, muchas gracias, Jessica. Y bueno, es para mí un placer estar aquí entre ustedes y un honor eh, hablar sobre el tema del bicentenario de la independencia en ese momento tan significativo de la historia. ¿Y por qué es significativo? Porque antier se cumplieron 200 años de algo. ¿Recuerdan de qué? 200 años de... ¿Qué pasó antier hace 200 años? Antier, hace 200 años, fue el triunfo del almirante Padilla. ¿En dónde? ¿Un partido de fútbol? No. ¿En qué triunfó el almirante Padilla? ¿En qué? ¿En la batalla de qué? La batalla naval del lago de Maracaibo. Yo no voy a hablar sobre la batalla naval del lago Maracaibo ni sobre el almirante Padilla porque pienso que los expertos en ese tema están aquí, son los historiadores del Caribe los que están sacando a la luz a un personaje que francamente ha parecido muy oscurecido en la historia nacional, que fue el almirante Padilla. ¿Por qué será que quedó tan oscurecido el almirante Padilla? ¿Alguien puede decirme algo? ¿Oscurecido qué quiere decir? Que no lo recuerdan mucho en la historia, ¿cierto? Significado, no tanto su significado histórico, sino la razón por la cual se ha oscurecido su nombre en la historia del país. Y la razón es su presunta participación en la conspiración septembrina contra Simón Bolívar, hecho por el cual Bolívar ordenó su fusilamiento. Años después Bolívar se arrepentiría de haber dado esa orden, pero bueno, así fueron las cosas. Muy bien, estábamos hablando del bicentenario. ¿Bicentenario qué es? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Rápidamente. Bicentenario, sí. 200 años, bicentenario. En 2010, o sea, hace 13 años, ¿qué celebramos? Celebramos el bicentenario de la independencia. Hace 13 años. 2010, bicentenario de la independencia. ¿Por qué fue eso? Porque se conmemoraban 200 años de lo que se llamó el grito de independencia, ¿no? Que fue en Bogotá, que no fue ni grito ni fue de independencia, para comenzar. Pero bueno, esa fue la celebración que hicimos en 2010. Sucedió que yo participé en un libro de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación sobre un proyecto para el futuro. Y eso fue promovido por el director de Planeación Nacional y por el propio presidente, que en ese momento era Álvaro Uribe. Y entonces el título general del proyecto era Visión Colombia Segundo Centenario 2019. Entonces, inmediatamente hubo un gran debate nacional. ¿Cómo así que 2019? No, señor. El bicentenario de la independencia es en 2010, no en 2019. Y entonces todo el mundo le cayó tanto a Uribe como al director de Planeación Nacional por haberse atrevido que 2019 era el bicentenario de la independencia. En el Banco de la República hubo un gran proyecto cultural sobre el bicentenario y en todas partes, bueno, se publicaron muchos libros y muchas cosas, ¿no? Para celebrar el bicentenario de la independencia nacional. Lo mismo que en 1910, que fue el centenario. En el centenario hubo muchas cosas, hubo exposiciones, libros, bueno, cantidades de cosas en todas partes del país. Muy bien, pasaron los años, pasaron 13 años y, oh sorpresa, otra vez bicentenario de la independencia. Entonces, claro, si uno fuera extranjero,
Uno se preguntaría, bueno, ¿y finalmente cuándo es el bicentenario de la independencia? ¿Es en 2010 o es en 2019? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? ¿Bicentenario finalmente es en 2010? ¿Fue en 2010 o en 2019? ¿Cuántos votan por 2010? Levanten la mano. ¿Y cuántos votan por 2019? Bueno, muchos menos por 2019 que por 2010. Pues bueno, la respuesta a eso es que realmente el bicentenario de la independencia es en ambos años, es en los 2 años. Y no solamente en esos 2 años, sino que entre 2010 y 2010 y no 2019, 2010 y 2023 hemos tenido una serie de bicentenarios, ¿sí? Aunque se sorprendan, bicentenarios de batallas, de sucesos de lo que fue la independencia. Sin esas batallas entre 1810 y 1823 no habría habido independencia. Entonces, la conclusión de todo esto es que la independencia fue un proceso. ¿Sí entienden la palabra proceso? No fue el resultado de un solo evento histórico, sino de muchos eventos históricos. Y ahora vamos a examinar lo que hay de realidad detrás de esos, detrás de los argumentos que tiene cada uno para decir, no, el bicentenario fue 2010, no, el bicentenario fue 2019, no, el bicentenario es en 2023, porque fue en 1823 fue la batalla naval del lago de Maracaibo. Bueno, pero un segundo. ¿Por qué fue importante esa batalla naval? Yo creo que usted sí nos puede… ¿Alguien? ¿Por qué fue importante esa batalla naval del lago de Maracaibo antier hace 200 años? Bueno, muy bien. Esa batalla fue importante porque fue la batalla que realmente puso fin a lo que venimos hablando, al proceso de independencia en la zona del Caribe. ¿Por qué fue importante eso? Ese señor Ángel Laborde, que era el comandante de la Fuerza Naval Española que estaba en ese momento en el lago de Maracaibo, Ángel Laborde era un peligro para la independencia y lo continuó siendo durante los siguientes 10 años por lo menos, ¿no? Estaba merodeando con su flota por la costa del Caribe. Entonces, ¿cuál era el peligro? El peligro era que con Ángel Laborde comenzara una nueva invasión de los españoles. Imagínense, otra vez vienen los españoles después de la invasión de Pablo Morillo, otra vez venían los españoles. Con esa derrota que sufrió Ángel Laborde a manos de la flota comandada por José Prudencio Padilla, ese peligro quedó anulado. Ese señor Laborde, bueno, primero los españoles se dieron huyendo de Maracaibo y el señor Laborde se fue a Cuba, entiendo, ¿no? Sí, se fue a Cuba y ahí quedó conjurado ese peligro. Por esa razón, la batalla naval del lago de Maracaibo es tan importante en el proceso de independencia. En el Banco de la República, desde 2019 hasta el día de hoy, hasta este día, hemos celebrado, conmemorado el bicentenario de la independencia. Yo estuve a cargo de coordinar y de, bueno, orientar esas celebraciones del banco. Tuvimos una cantidad de conferencias, publicamos 7 u 8 libros y hicimos exposiciones en todo el país. Bueno, eso fue y además ganamos un premio de la revista Semana, cuando era, bueno, revista Semana de hace tiempos, un premio al liderazgo nacional por ese programa de conmemoración del bicentenario de la independencia. ¿Qué ha sucedido con respecto a lo que piensa, digamos, los más descontentos
con respecto a ese oscurecimiento de la figura de Padilla han sido desde luego los historiadores, y no solo los historiadores, sino los habitantes en general del Caribe colombiano. Porque lo que dicen es, mire, nos han oscurecido, nos han negado nuestra participación en la historia y evidentemente este ha sido un país tremendamente centralista desde la Constitución de 1886, que hoy nos rige, ¿sí? ¿Sí? ¿Hoy nos rige la Constitución de 1886? No. Entonces, ¿la Constitución de cuándo? De 1991, es la Constitución que hoy día tenemos. Uno de los grandes cambios que introdujo la Constitución de 1991 fue tratar de aliviar en parte ese problema del centralismo. El problema del centralismo es que las decisiones y el poder y en parte la riqueza se centran en Bogotá, pero el tema del centralismo tiene muchísimas facetas que ahora vamos a mirar muy brevemente, pero esa es la idea. Entonces, los historiadores y en general la ciudadanía del Caribe protestan contra el centralismo de Bogotá. Pero lo mismo pasa en Cali, lo mismo pasa en Popayán, lo mismo pasa en Santander, lo mismo pasa en Antioquia, lo mismo pasa en muchas partes del país con respecto a este tema del bicentenario. Yo hace poco, bueno, hace poco no, en 2019 leí un librito sobre Popayán, sobre la independencia de Popayán, y dice exactamente eso. En Bogotá nos han oscurecido, la batalla de Boyacá se ha llevado todos los honores y se olvidan de que Popayán no fue liberado por la batalla de Boyacá. Y lo mismo pasó en todo el resto del país, ya vamos a ver. Ese es el debate. O sea, el tema con el centralismo es que lo que sucede en Bogotá y alrededor de Bogotá se toma como lo que sucede en todo el país, ¿sí? Como si fuera una cosa nacional. Y lo que sucede en las regiones es solo de importancia regional, no es para todo el país. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es el problema con el centralismo y eso es lo que llamamos el debate entre regiones y nación. Pero sigamos, si hablando de regiones, yo creo que podemos poner otro, así. Mire, aquí les traje para empezar y alegrarles el día un cuadro muy bonito de un médico que vino aquí a hacer investigaciones científicas en Colombia, que fue François Désiré Roland, y se llama Cena en Santa Marta. Curiosamente es un tema caribeño. Más o menos la pintó en 1823. Es un cuadrito pequeñito, pero mire lo que hay ahí. Aquí, en 1823, ¿sí? Y hace 200 años, estamos celebrando el bicentenario de ese cuadro. Entonces, aquí hay, adornando la sala en el centro, hay un retrato de un prócer. Yo me imagino que ese es Simón Bolívar. ¿Y qué otros personajes hay? Aquí, a este extremo izquierdo, hay un señor rubio que es probablemente un francés, un extranjero. ¿Quién está aquí? Un clérigo, un cura. Y aquí hay otro señor que se ve más colombiano y otros más colombianos y una mujer más colombiana y hay otros protagonistas. Esta mujer y este hombre, no sorprende describirlos como esclavos todavía, a pesar de la libertad de vientres declarada por la Constitución de 1821. ¿Sí? Para cada una de esas personas, la independencia de Colombia significó una cosa distinta. Lo mismo que para cada una de las regiones del país
La independencia significó una cosa distinta. Imagínense lo que puede haber significado la independencia para un esclavo. Eso, independencia, si su vida cotidiana no cambia, sigue siendo esclavo. Entonces eso es como una cosa más ficticia y de adorno que cualquier otra cosa. Para un extranjero, ¿qué podía significar la independencia? Muchas cosas. Podía significar la posibilidad, por ejemplo, de hacer inversiones aquí o de venir a dedicarse a la minería, que era lo que se dedicaban casi todos esos extranjeros que venían. Y para el clérigo, bueno, el clérigo estaba ahí en el tema de la balanza del poder en el país, ¿no? La iglesia tenía ese fiel de la balanza. Pero bueno, pasando de los 200 años de bicentenario de ese cuadrito, uy, este sí no se ve aquí nada. Pero mire, esta era la división política de Colombia en 1810. Y esto es un mapa que publicó en 1889 la Comisión Corográfica. Fue de las últimas producciones cartográficas de la Comisión Corográfica en Colombia. Y se llama Carta que representa la división política del Virreinato de Santa Fe en 1810. El país que se creó con la Constitución de 1821 e incluso desde antes, en 1819, se llamó República de Colombia. Ese era el nombre del país. Fue mucho después que le vinieron a dar los historiadores, según nos cuentan, los historiadores vinieron a dar el nombre de Gran Colombia, porque era Colombia la Grande cuando no incluía solamente a la Nueva Granada, sino incluía también a Venezuela, a Ecuador y a Panamá, ¿no? Pero bueno, hablando de regiones, esa es la geografía del país. Uno habla mucho de regiones. ¿Ustedes hablan mucho de regiones o no? ¿Les gusta hablar de regiones? Estamos acostumbrados a oír que regiones naturales son la costa Caribe, la región pacífica, la región andina, la Amazonia y la Orinoquia. Caribe, Pacífica, Andina, Amazonia y Orinoquia. 5 regiones naturales. Pues bueno, no se necesita investigar demasiado para entender que eso es un poco absurdo. Colombia no tiene 5 regiones naturales, porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, en la región andina, pertenecen a la misma región natural Girardot y Tunja. Nada más distinto que Girardot y Tunja. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. La forma como se viste la gente, la forma como habla, el clima, la vegetación, la fauna, todo es completamente distinto. O sea, realmente uno no puede hablar de que Girardot y Tunja pertenecen a la misma región natural. En realidad Colombia tiene una multitud de regiones naturales. Algunas regiones naturales ocupan un área geográfica muy pequeña, ¿sí? Pero bueno, hablando de regiones, hay, digamos que 2 factores que orientan la división de las regiones en un país. Uno es la parte natural, geográfica, etcétera, que es lo que acabamos de hablar, y el otro es el tema de las divisiones políticas. Las divisiones políticas no siempre están relacionadas o tienen que ver con las regiones naturales. Pero bueno, aquí están digamos que las provincias que había en ese momento en Colombia, y pongan mucha atención a esto. Está la provincia, para empezar por arriba, esta provincia del norte que se llama, ¿cómo se llama esa provincia? ¿Cómo se llamaba esa provincia? En 1810 se llamaba provincia de Riohacha. Esa es la de más arriba. Esta tiene que ver también con el nombre de una ciudad muy importante de la costa Caribe, la siguiente provincia más al sur, que es Santa Marta. Esta también tiene que ver con el nombre de una ciudad muy importante, que es Cartagena, exactamente. Esto aquí en la parte del Caribe, pero solo hasta aquí,
digamos solo hasta el norte de Buenaventura, era la provincia del Chocó. Y de norte a sur había una cantidad de divisiones que no eran muchas tampoco, pero que eran estas: la provincia del Socorro, la provincia de Pamplona, la provincia de Tunja. Aquí es también grande, se llamaba la provincia de Casanare, así se llamaba en la época colonial. Esta grandísima que llegaba hasta el Orinoco era la provincia de Santa Fe, la provincia de la capital del reino. Y bueno, aquí estaba la provincia de Mariquita, que era una ciudad que tenía una extraordinaria importancia en esa época. ¿Alguien sabe por qué? Mariquita, ¿por qué era tan importante? ¿Saben dónde queda Mariquita? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea de dónde queda Mariquita? ¿Dónde queda hoy Mariquita? Mariquita en el Tolima, exactamente. Y era importante por la explotación de metales preciosos, especialmente plata y oro. Era más, bueno, tenía otra ciudad muy importante que era Honda, ahí al lado, ¿sí? Abajo estaba otra provincia que se llamaba, como se llama hoy, la capital del departamento del Huila, que es Neiva, exactamente. Y sorpréndanse ustedes, la provincia más grande de todas era la provincia de Popayán, en 1810. Popayán era todo esto, desde aquí, bueno, aquí había una chiquita que era la provincia de Pasto, pero Popayán era todo esto, todo el resto del país, la Amazonia, la Orinoquia, el Meta, todo eso pertenecía a la provincia de Popayán, era una provincia absolutamente inmensa. Entonces, esas eran las provincias en la división política del país. Sigamos, ya no falta tanto, no se preocupen. Bueno, yo he hecho para mis trabajos histórico-geográficos, he hecho una división del país en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 8 regiones, que son regiones, digamos, geográfico-culturales, político-económicas. La primera región es la costa Caribe. La segunda región, la cordillera nororiental, o sea, no toda la cordillera oriental, sino la parte que queda al norte, de Bogotá hasta los límites con Venezuela. El Alto Magdalena, que es lo que ocupaban en ese entonces las provincias de Neiva y Mariquita, Antioquia, el Alto Cauca, o sea, la cuenca alta del río Cauca, el altiplano de Nariño, la costa pacífica y la Orinoquia y Amazonia. Entonces, ¿cuáles eran las provincias, por lo menos las que había en 1832? Este país ha cambiado mucho sus divisiones políticas. Ya les dije cuáles eran en 1810, pero en 1832, digamos, cuando verdaderamente arrancó este país como independiente, incluso independiente de Venezuela y Ecuador, la costa caribe estaba compuesta por las provincias de Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Mompox, Panamá y Veraguas. Ustedes lo pueden leer ahí. La cordillera nororiental por las provincias de Bogotá, Tunja, Socorro y Pamplona. El Alto Magdalena, Mariquita y Neiva, Antioquia, pues por Antioquia. El Alto Cauca, Buenaventura y Popayán. Ya se había segregado la provincia de Buenaventura, a la cual pertenecía Cali. O sea, no se llamaba la provincia de Cali ni la provincia del Valle, sino la provincia de Buenaventura, a la cual pertenecía Cali. Pasto, en la costa pacífica, Chocó, parte de las provincias de Buenaventura y de Pasto, y en Orinoquia y Amazonia, Casanare, parte de la provincia de Bogotá y parte de la provincia del Cauca, lo que se llamó el territorio del Caquetá, que era gigantesco, o sea, llegaba hasta Leticia, hasta Brasil y Perú, etc. Pero
aquí hay unas cifras un poco aburridoras, pero les ruego que pongan atención a esto. ¿Cuál era la provincia en extensión, en área? ¿Cuál era la provincia más grande de todas? ¿Cuál era la región, digamos, más grande de todas? ¿Cuál? ¿La Caribe? En extensión. Extensión, estoy hablando de esto. Ahí, ¿cuál era la más grande? ¿Era cuánto? ¿Qué porcentaje del país? ¿Cuánto? 58%. Eso es más de la mitad del país, 58%. ¿Cuál era la provincia más pequeña? ¿O la región más pequeña? Pasto. Ni siquiera alcanzaba al 1% del área del país. Y digamos que en posiciones intermedias estaba Mariquita y Neiva, o sea, el Alto Magdalena, Buenaventura y Popayán. Y sí, seguía la de Antioquia, pero Antioquia era el 5%, el 5% del país. 5% del país es, cojan esta mesa y divídenla en 20 partes y una partecita es el tamaño de la provincia de Antioquia en esa época. La costa Caribe tenía el 15% del país, un porcentaje ya bastante respetable de área del país. La cordillera nororiental era en área, era pequeñísima, solo el 7%. O sea, dividan algo en 100 partes y cojan 7. Esas 7 partecitas sería el tamaño de la provincia de Bogotá. Pero ahora pensemos en población. Y veamos la población, no miremos esta columna porque esa era el momento de la independencia, sino miremos esta. ¿Cuánto era en 1851 la población de esas regiones? ¿Cuál era la región que tenía menos población? Ahí dice, ¿cuál sería? No, otra vez que no les oigo. Orinoquía y Amazonía, u Orinoquia y Amazonia, ¿no? Que tenía alrededor de 70.000 habitantes, el 3% del país, o sea, la región más grande, más de la mitad del país, tenía una proporción minúscula de la población. O sea, de 2.207.000 habitantes que tenía Colombia, en 1851 solo tenía 70.000 habitantes. ¿Cuál era la provincia que tenía más habitantes? Cordillera Nororiental. Cordillera Nororiental tenía 1.060.000 habitantes, o sea, casi la mitad de la gente del país vivía en la Cordillera Nororiental. Y no hay mucha diferencia entre eso y lo que pasaba en el momento de la independencia, según el censo de 1780. O sea, siendo una provincia muy pequeña en extensión, tenía la mayor parte de la población, casi la mitad de la población del país. O sea, se dan cuenta que hay un contraste muy grande entre el tamaño en área, en kilómetros cuadrados, y el tamaño en población. ¿Sí? Eso nos habla mucho de la historia del país. ¿Por qué había tanta gente concentrada en un territorio tan pequeño que era la cordillera nororiental? ¿Por qué había tanta gente ahí? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe? En parte por la forma como se pobló Colombia. Los españoles cuando llegaron, bueno, en gran parte destruyeron a las poblaciones originales indígenas, ¿no? Estaban buscando oro, pero también buscaban establecerse en territorios que fueran favorables para la agricultura, que fueran favorables desde distintos puntos de vista comercialmente, etcétera, y eso lo encontraron en la cordillera nororiental. Hoy el banco está organizando una exposición sobre el río Magdalena.
y yo estoy a cargo de eso. Y encontramos que casi el 80% de la población de Colombia vive en la cuenca del Magdalena. O sea, de cada 10 colombianos, 8 viven en la cuenca del Magdalena, lo cual es increíble. Bueno, entonces mucha atención a eso y eso nos da una buena base para hablar sobre el debate entre lo nacional y lo regional con respecto al proceso de independencia. Sigamos. Bueno, ¿cómo fue que empezó eso del proceso de independencia? Lo primero fue el grito de independencia o la proclamación de la independencia. ¿Cuál fue la primera ciudad? Bueno, ya la tienen ahí. ¿Cuál fue la primera ciudad que proclamó su independencia? ¿Cuál? Cartagena, el 14 de junio de 1810. Luego vino Cali, el 3 de julio de 1810, Pamplona al otro día, Socorro el 11 de julio y Monpós el 18 de julio. Y finalmente, ¿qué ciudad? Bogotá, que fue cuando el 20 de julio de 1810. Y sin embargo, contradicción de contradicciones, ¿cuándo es que celebramos la Declaración de Independencia Nacional? ¿Cuándo es que la celebramos? El 20 de julio. Entonces, ahí está la realidad de las cosas, ¿no? Bogotá fue de este grupo de ciudades la última en el grito de independencia. A mí siempre me ha sonado raro ese término, el grito de independencia, un grito, no, un grito. Veamos qué es lo que hay detrás de esas declaraciones de independencia. Muy bien, sí. Entonces, la declaración de independencia, entre comillas, de Bogotá el 20 de julio de 1810 fue todo menos declaración y de independencia. No fue ninguna de las dos cosas. Sí fue una declaración, digamos, pero no fue de independencia. Lo que sucedió no solo en Colombia, sino en toda América Latina, fue que siguieron el ejemplo de España y comenzaron a formarse en todas las ciudades lo que se llamaban unas juntas supremas de gobierno, como se había formado en España la Junta de Regencia. ¿Por qué se formó una Junta de Regencia en España? ¿Alguien tiene idea? Allá había un rey, ¿cierto? En España. En ese momento había un rey que se llamaba, ¿alguien sabe? ¿Sí? ¿Sí sabes? Fernando VII, sí señor, correcto. Fernando VII. Pero sucedió que había unas guerras internas en España y la guerra que estaba, digamos, dando con mayores consecuencias fueron las guerras promovidas por Napoleón Bonaparte en Francia. Entonces los franceses de Napoleón invadieron España y sacaron del trono a Fernando VII. ¿Sí? Entonces Fernando VII le tocó salir huyendo y en España se formó una Junta Suprema de Gobierno. Entonces, ¿alguien ha leído la Declaración de Independencia del 20 de julio de 1810? ¿Alguien la ha leído? Levante la mano quien ha leído la Declaración de Independencia. Bueno, eso es importante porque es parte de nuestro pasado. Hay que leerla. ¿Qué es lo que dice esa declaración? Bueno, dice que en Bogotá se reunieron tales y tales y no sé qué, e hicieron esto. El pueblo deposita en una junta el gobierno supremo del reino, como hacían en España, sin abdicar los derechos imprescindibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado monarca, don Fernando VII. O sea, perdón, no le vamos a dar la soberanía ni los derechos a nadie. El pueblo de Santa Fe no le da esos derechos a nadie que no sea Fernando VII.
siempre y cuando venga a reinar entre nosotros. Eso es lo que querían, que Fernando se viniera de España, donde estaba exiliado, que viniera a reinar aquí, quedando por ahora sujeto este nuevo gobierno a la superior Junta de Regencia, que era la Junta de Regencia de España. Interim quiere decir mientras tanto exista en la península. Entonces, ¿a ustedes les parece que esta es una declaración de independencia? No tiene mucho de declaración de independencia, en realidad no tiene absolutamente nada de declaración de independencia. ¿Qué es la importancia que tiene ese documento? Es la misma importancia que tiene lo que sucedió en todas las demás ciudades de América Latina, que fue la formación de esas juntas de supremo gobierno, en las cuales se declaraba, en esas juntas se declaraba que era el pueblo el que tomaba el poder. Eso fue lo importante. Ahí no hubo nada de independencia ni nada de esa cosa. Sigamos. Y ahora sí la independencia de verdad. ¿Cuál fue la primera ciudad grande del país en declarar su independencia? Cartagena, el 11 de noviembre de 1811. Y miren lo que decía, esa sí era una declaración de independencia. Nosotros, los representantes del buen pueblo de Cartagena de Indias, declaramos solemnemente a la faz de todo el mundo que la provincia de Cartagena de Indias es desde hoy, de hecho y por derecho, Estado libre, soberano e independiente, que se halla absuelta de toda sumisión. Absuelta es que suprime toda sumisión, vasallaje, obediencia y todo otro vínculo de cualquier clase y naturaleza que fuese, que anteriormente la ligase con la corona y gobiernos de España. Esa es la declaración de independencia. Así no nos dejamos más de España, no quedamos más sometidos a España, nunca más. Ahora somos un Estado libre. Y que como tal Estado libre y absolutamente independiente, puede hacer todo lo que hacen y pueden hacer las naciones libres e independientes. Esa es una declaración de independencia. Y fue en Cartagena. Entonces, acuérdense de ese cuadrito, donde vivía la mayor parte del país, que es en la cordillera nororiental y cuyo centro era la ciudad de Bogotá, la capital del reino. Hacen una declaración que no fue de independencia y sin embargo la celebramos como si fuera la declaración de independencia nacional. En una ciudad que era de las más importantes de la región Caribe, que era más o menos el 15% del territorio nacional, una ciudad sí declara su independencia y sin embargo no es independencia nacional. Todo esto lo estoy dejando para reflexionar. Sigamos, ya casi termino. Bueno, ahora digamos que lo que resultó de todas esas declaraciones y de las batallas y no sé qué. Digamos que una de las primeras batallas que se ganó sí fue la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. ¿Quiénes se enfrentaron en la batalla de Boyacá? ¿Tú sabes? Tienes la mala suerte de estar sentada en la primera fila, entonces yo te pregunto a ti todo. ¿Quiénes pelearon en la batalla de Boyacá? Sí, los españoles, los criollos comandados por Simón Bolívar y los españoles por Barreiro, ¿no? Bueno, 7 de agosto de 1819. Entonces, ese es el día que declaramos como Día de la Independencia Nacional. Así, pero todavía faltaba que se independizara el 93% del territorio nacional. Porque, digamos, la batalla de Boyacá liberó lo que podríamos llamar el 7% del territorio colombiano, donde habitaba el 50%, o sea, la mitad de la población del país. Esos son datos para tener muy en cuenta en ese debate
entre lo nacional y lo regional. Luego vendría Popayán, la batalla de Pitayó, 14 de julio de 1820, eso fue casi un año después de la batalla de Boyacá. Luego Santa Marta, con la batalla de Ciénaga, el 10 de noviembre de 1820. Cartagena, Cartagena después de un asedio patriota muy largo, ¿no? Con la retirada de los realistas el 10 de octubre de 1821. ¿Quién mandaba a los patriotas en Cartagena cuando expulsaron a los españoles? ¿Alguien sabe? ¿Quién comandaba a los patriotas cuando expulsaron a los españoles de Cartagena? ¿Cómo se llama esta biblioteca? ¿Cómo? José Prudencio Padilla, era el almirante Padilla. Llegó a Cartagena en lo que se llamó la Noche de San Juan. Y después de un largo asedio, el almirante Padilla logró expulsar a los españoles de Cartagena. Bueno, Pasto, problema con Pasto. Pasto era una zona del país bastante complicada. Yo le puse diciembre de 1824, aunque nadie sabe cuándo fue la independencia de Pasto. La independencia de Pasto, digamos que una fecha que le había puesto antes era en octubre, 28 de octubre o algo así, de 1822. Pero Pasto tenía su problema muy parecido al de Santa Marta en cuanto a la independencia. ¿Cuál era el problema de Pasto? No tenía tanta población, pero sí tenía. El problema con Pasto era que no se querían independizar, ¿no? Estaba ese señor Agualongo y había otros comandantes pastusos que eran realistas, pero es que lo mismo pasaba en Santa Marta. Digamos que Santa Marta tampoco se quería independizar. Santa Marta quería seguir siendo española, quería seguir siendo realista, ¿no? Con Pasto sucedió una cosa. Hubo una campaña comandada por Simón Bolívar, que fue la campaña del sur, la campaña de Pasto, cuando iba en dirección a Ecuador y a Perú a liberar todos esos países y no sé qué, todo ese discurso patriótico, etcétera. Y los pastusos se opusieron, ¿no? Bolívar, como en octubre, había declarado sí que Pasto era patriota. Y los pastusos dijeron, ¿nosotros? No, nosotros no, patriotas, ¿cómo se les ocurre? Y se levantaron, hubo una sublevación allá en Pasto contra los patriotas. Entonces, Bolívar le dio la orden al mariscal Sucre de que pasara todo el que se pusiera, lo acabara, o sea, liquidaran los pastusos. Y eso fue lo que hicieron, en lo que se llamó la Navidad Negra, ¿no? El 24 de diciembre de 1822, o sea, hace casi 200 años. Y eso quedó muy en la mente de los pastusos de hoy, ¿no? En el carnaval de blancos y negros todavía hay comparsas y carrozas, etcétera, que representan eso de la Navidad Negra. Allá detestan a Simón Bolívar. ¿Cuál es la plaza principal de Pasto? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? El Parque o Plaza de Nariño. No quieren nada, no quieren tener nada que ver con Bolívar. ¿Sí? Entonces, esas son las contradicciones que uno encuentra en las regiones con respecto a la percepción de lo nacional. Y la región Caribe, entonces finalmente, la independencia de la región Caribe finalmente se logró con la batalla naval del lago de Maracaibo, 24 de julio, eso es una fecha solamente, 24 de julio de 1823, porque realmente la batalla duró como 2 meses y el 24 de julio fue cuando finalmente logró el almirante Padilla que los españoles salieran huyendo. Y eso fue
Realmente, si uno lee los relatos de la batalla naval del lago Maracaibo, uno entiende cuál era la importancia de Padilla, y era no tanto la fuerza que tenía desde el punto de vista militar de las embarcaciones, etcétera, porque la flota de Padilla era mucho menor que la de los españoles, sino fue la inteligencia de saber dar el golpe en el momento adecuado. La flota española estaba en puerto y ahí fue cuando aprovechó Padilla. Aprovechó Padilla y le cayó encima y los acabó. Entonces Padilla, después de 2 meses de dar vueltas y vueltas por el lago de Maracaibo, supo encontrar el momento adecuado. Entonces, esa es la importancia del almirante Padilla. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de que la batalla naval del lago de Maracaibo abrió las puertas a la libertad del resto de América. Eso no es tan cierto. O sea, ni siquiera a la de Venezuela sí en gran parte, pero no, por ejemplo, no tuvo nada que ver con la independencia de Perú, Ecuador, Chile, Argentina, ¿no? Entonces, digamos que fue importante, pero pongámosle sus debidas dimensiones. Ya creo que ya vamos a terminar un momento. Creo que esa es la última, ¿sí? Bueno, y llegamos a eso de las fiestas patrióticas, ¿no? Los días festivos nacionales. ¿De dónde sacamos eso de que el 20 de julio era el Día Nacional de Colombia? Yo fui parte del cuerpo diplomático en una embajada, la embajada en Londres, y tenía que estar todos los 20 de julio en grandes almuerzos que organizaba la embajada como Día Nacional de Colombia, 20 de julio de 1810, porque fue la declaración de independencia, que no fue de independencia en Bogotá en 1810. Pues fue el Congreso de 1873 el que declaró festivo nacional el 20 de julio. Sin embargo, hay que reflexionar con estos elementos también. Después del 20 de julio, comenzó a llamarse, el 20 de julio se le denominó el año 1 de la existencia del país. Entonces todos los documentos oficiales y las cartas que escribían los personajes y los gobernantes de la mal llamada patria boba, le ponían el año de que se tratara. Por ejemplo, 1814, le ponían 14 es cuarto, 14 cuarto de nuestra independencia. Así escribieron la carta desde Cartagena o desde Riohacha, ¿no? Para resaltar ese 20 de julio de 1810. ¿Qué pasa con el 7 de agosto? El otro bicentenario, la batalla de Boyacá. Se declaró festivo nacional en 1886, coincidente con la fecha de la Constitución que rigió a Colombia hasta 1991. También se le declaró en 1925 bajo Pedronel Ospina como Día de la Bandera Nacional. Y en 1978, es que en 1978 fue hace poquito, en 1978 se le declaró, eso fue con Alfonso López Michelsen, siendo presidente, se declaró Día del Ejército. Estos 3 son los festivos patrióticos nacionales. El otro festivo patriótico es el 11 de noviembre, Día de la Independencia de Cartagena. Ahora, hay un debate también muy grande entre lo nacional y lo regional con respecto al 11 de noviembre. Y es que el 11 de noviembre puede que no se celebre el 11 de noviembre, porque quedó cobijado con la llamada ley Emiliani, ¿no? Que declaró que si el festivo caía en cualquier día de la semana, entonces no se celebraba ese día, sino se celebraba el lunes siguiente. Entonces, hoy estamos celebrando el 11 de noviembre, lo vamos a celebrar el 17 de noviembre o algo así, ¿no? Entonces, eso obviamente no le gusta nada a los cartageneros.
y no le debería gustar nada a nadie en el país, porque el 11 de noviembre es el 11 de noviembre. La verdadera fecha de la Declaración de Independencia de Cartagena es el 11 de noviembre de 1811. Entonces, digamos que no es Independencia de Cartagena, sino Declaración de Independencia de Cartagena. Realmente la independencia de la ciudad vino a verificarse en 1822, fue que dijimos, ¿no? ¿Sí? 1821, ok, correcto. Entonces ahí está el panorama general del debate entre regiones y nación. Es un panorama muy complicado, ¿no? Realmente es un panorama bien complicado porque, por una parte, en la historia de todas las sociedades necesitan como una narrativa histórica, ¿no? Un cuento histórico que una en términos nacionales a sus diferentes partes. Y eso es lo que ha pasado con eso del 20 de julio y el 7 de agosto. Pero por otra parte, las regiones también necesitan eso como parte de su identidad. Lo que ha sucedido con ese tema del centralismo es que se ha suprimido elementos fundamentales de la identidad de las regiones en favor de la identidad de la nación. Y esas fechas son fundamentalmente erróneas. Y esto tengo que decirlo aquí ya que me están grabando, etc. Esto no me lo inventé yo. El presidente Miguel Antonio Caro, para empezar, presidente Alfonso López Miquelsen, estuvieron opuestos siempre a que el Día Nacional de Colombia fuera el 20 de julio. Dijeron, 20 de julio no se celebra nada, no pasó nada, el 20 de julio de 1810. Sin embargo, el Congreso en 1873 pasó por encima de esas opiniones. Bueno, claro que no había la opinión todavía ni de Miguel Antonio Caro ni de Alfonso López Miquelsen, ¿no? Pero declaró que ese era el día, en realidad lo que dice la ley esta de 1873 es que dice en un solo artículo que tiene, dice, celébrase el 20 de julio la proclamación de independencia y por lo tanto será un festivo nacional. Eso es todo lo que dice la ley. Entonces tampoco es que se comprometa mucho. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que un tema muy importante es continuar con el debate, continuar rescatando las figuras y las fechas que son simbólicas en cada una de las regiones y continuar rescatándolas no solamente en términos regionales, sino en términos nacionales, o sea, que no sea esto que estamos haciendo sobre el almirante Padilla, que no sea solamente para acá, para Riohacha o La Guajira, donde nació, sino que sea para todo el país y que todo el país reconozca la importancia de esos personajes y de esos eventos que tuvieron lugar en nuestra historia. Ahora, un amigo mío que fue ministro de Hacienda hasta hace muy poco tiempo, que está también en la Academia de Historia, se llama José Antonio Campo, decía, este es un país en esencia federalista. La esencia de este país es el federalismo. Yo no sé si eso sea cierto, puede que sí, pero este es un país de regiones y eso es un elemento que es fundamental de respetar y un elemento sobre el cual y no contra el cual debe construirse la historia nacional, debe construirse el relato que nos da identidad como país. O sea, yo creo que no hay necesidad de suprimir el 20 de julio ni el 7 de agosto, sino realmente lo que hay que hacer es reconocer que la independencia fue un proceso y que hubo eventos y personajes en las regiones
que tuvieron importancia no solo para las regiones, sino importancia para la nación. O sea, estamos a las puertas de ver una nueva categorización y en general una nueva concepción de la historia nacional, más ajustada a las realidades. Bueno, listo. Entonces les agradezco mucho por su atención. Parece que es un público muy despierto y yo creo que muchos sí estaban poniendo atención debidamente. Y eso fue. Muchas gracias.